Muy bien. Entonces vamos nosotros a estudiar estos ejemplos bíblicos de la seguridad personal. Y la pregunta que nos debemos de hacer es esto, hermanos. ¿Puede un creyente saber que ha confiado en Cristo y que tiene vida eterna antes de morir? Y bueno, si nosotros comenzamos a mirar, ah, si usted mira por lo menos lo que hablan los fundamentos del dogma católico, en la página 244, dice así: algunas religiones enseñan que solo podrás alcanzar un alto grado de probabilidad de que serás salvo, pero no la certeza de la salvación, ya que ésta solamente puede ser obtenida por solo una revelación especial. Eso es lo que dice el catolicismo romano. Obviamente el catolicismo romano jamás podrá saber si una persona está salva o no. ¿Por qué? Porque ellos no están confiando únicamente en Jesucristo y su obra consumada en la cruz y su resurrección para ser salvos. Ellos no han puesto su fe en que es solamente Cristo y su obra consumada la que nos salva, ¿verdad? Ellos siempre colocan Cristo más tus buenas obras, Cristo más la Virgen María, Cristo más los santos, y sucesivamente, ¿no? Y lo mismo cualquier otra religión del mundo proclama que la salvación es por obras, ¿verdad? Pero nosotros sabemos muy bien que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la revelación especial y la tenemos en la Biblia. Dios nos ha hablado a través de su palabra y eso es algo que nosotros realmente debemos de ver. El hecho de que Dios ya nos ha dado la revelación especial en la Biblia, entonces nosotros sí podemos saber si tenemos vida eterna, ¿verdad? Si alguno puede mirar aquí, si vemos en primera de Juan 5:13, la palabra de Dios nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces mire que una persona puede saber que tiene vida eterna, porque ahí dice: para que sepáis, está en tiempo presente, que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Las personas pueden saber que tienen vida eterna porque han puesto su confianza, número uno, en la obra consumada de Cristo en la cruz, y número dos, en las infalibles y seguras promesas de Dios. Por eso sabemos que estamos salvos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 8:16, también nos da otra evidencia de que somos salvos. Es una de las infalibles y seguras promesas de Dios. Dice: y el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire, esa palabra somos, no dice seremos, sino somos aquí ahora hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo que nosotros recibimos al momento de poner nuestra fe en quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz, la que nos da a nosotros la seguridad de que tenemos vida eterna y de que somos hijos de Dios por nacimiento espiritual, ¿verdad? Dios ha puesto su Espíritu Santo que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también lo sabemos por otra infalible promesa de Dios. En Juan 5:24 nos dice la palabra de Dios así: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Mira, la palabra tiene está en el tiempo presente. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida espiritual. Ese es Juan 5:24. Y también lo tenemos en Juan capítulo 6, en donde la palabra de Dios nos dice, Jesús dice: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente esa palabra, cree, está en tiempo presente, y tiene está en tiempo presente. Una posesión presente es que tiene vida eterna. Y también en primera de Juan 2:25 nos dice la palabra de Dios, y esta es la promesa que Él nos hizo, el Señor Jesucristo, la vida eterna. El Señor Jesucristo nos ha dado vida eterna y la vida eterna estaba en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no era la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo podemos pasar de ser hijos de ira a ser hijos de Dios? Es por la simple fe en la obra consumada de Cristo, que Él es el Mesías, quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Carlos, tengo una pregunta, disculpa, interrumpo. Claro. Sí. Todos esos versículos que acabas de leer, o sea, están en español y son perfectamente claros y entendibles. Sí.
¿Por qué las personas católicas, a pesar de que están leyendo en español, de que son versículos tan claros, ellos siguen insistiendo en que tiene que ser por obras y por fe? Cuando todo está claro, ellos dicen que nosotros sacamos 7 libros de la Biblia, que esos son los apócrifos. ¿Por qué si es algo tan claro, ellos siguen insistiendo con algo que nosotros sabemos no trabaja? Exactamente, es simplemente por el hecho de que para ellos no solamente es infalible las escrituras, la palabra de Dios, sino también las tradiciones que han venido a través de los papas, ¿verdad? A través de los siglos. Entonces, ellos dicen que es no solamente la escritura, sino también cuando el papa habla de una manera escatidra, quiere decir, cuando él se sienta y puede también decir cosas que tienen igual valor o igual autoridad que la palabra de Dios. Entonces, el problema del catolicismo romano es que la autoridad no se centra únicamente en la palabra de Dios, sino también en la palabra del hombre, ¿no? En este caso, el papado. Y bueno, Carlos, sí, Carlos, puedo interrumpir y perdona que te interrumpa. Yo como es ex católica, claro. aunque no era tan que fuera todos los domingos a misa, pero sí fui católica un tiempo y yo te puedo, ¿verdad? Para contestarle al hermano, Sí. los católicos no leen la Biblia, es lo primero, solamente se lee el misal, que es lo que lee el sacerdote al frente, y se dejan llevar por lo que dice el sacerdote en ese misal, y que solamente lee algunos versículos de la Biblia y los interpretan como ellos mejor les parece. Y el resto del pueblo, pues simplemente cuando salimos de la misa, no somos motivados a seguir leyendo las escrituras. Quizás eso fue una de las cosas que a mí me hizo, eh, por eso es que yo no conocía al Señor. Y yo vengo a conocer al Señor, a conocer a Cristo cuando comencé a leer la Biblia, yo solita en mi casa leyendo las escrituras, leyendo el Evangelio de Juan, fue cuando yo entonces pude recibir a Cristo como mi Salvador, porque sí lo leí, porque pude tener esa relación y ese contacto directo con Cristo. Los católicos, te puedo asegurar que no leen la Biblia. Eso es lo que quería aportar. Sí, o sea, algunos de ellos la leen, pero la leen conforme a como las misas o como los sacerdotes se les ordena que se deben de enseñar. Y muchas veces sacan versículos fuera de contexto para justificar sus doctrinas de hombres, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tiene el catolicismo romano. También otro problema es que ni los mismos católicos saben cuáles son los requerimientos para ser salvos, ¿verdad? Y de acuerdo a la doctrina católica escrita lo que tienen ellos, ¿cómo se llama? El catequismo, dice que ellos deben de cumplir los 7 sacramentos, desde el bautismo de infantes hasta la unción sacerdotal. Quiere decir que ellos tienen todo esto, la confirmación, también tienen la primera comunión, y básicamente el hacer buenas obras, y todas estas cosas cuentan en ellos como quizás ellos podrían alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Pero ellos nunca van a tener la seguridad de la vida eterna, puesto que es siempre y cuando el hombre esté dependiendo de sus propias obras para poderse justificar ante Dios, que es santo, justo y perfecto, nunca van a estar seguros. ¿Por qué? Porque nuestras obras, dice la palabra de Dios en Isaías 64, dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Está hablando de las buenas obras porque carecen de la justicia, de la santidad y de la perfección de Dios. Dios no puede admitir algo menor que su justicia, su santidad y perfección para que una persona pueda entrar en su presencia. Por eso nosotros no somos salvos por nuestras propias justicias o buenas obras, sino por la justicia y buena obra y perfecta justicia santa que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso Jesús tuvo que nacer de un nacimiento virginal, porque nosotros somos pecadores de nacimiento y vivió una vida justa, santa y perfecta que solamente Dios en cuerpo humano puede vivir. Y toda esa obra que él hizo fue justa, fue perfecta, fue santa y la ofreció en la cruz para pagar por nuestros pecados y por medio de su resurrección darnos ese regalo de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, en él únicamente, ¿no? Entonces, lo que era imposible para el hombre vino a ser posible para Jesucristo.
Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura para cumplir toda justicia y juicio por nuestro pecado. Para que podamos recibir perdón de pecados, y Jesucristo tuvo que derramar su sangre, como los antiguos profetas del Antiguo Testamento anunciaban, por medio del sacrificio de animales, que un día el Cordero de Dios, que iba a ser Jesucristo, iba a quitar el pecado del mundo. Hasta que Jesús no hubiese dicho, consumado es, toda persona hubiera muerto, hubiera ido al infierno mismo, ¿verdad? Pero debido a que Cristo ya murió y resucitó de los muertos, toda persona que pone su confianza en su obra consumada es salva y es regenerada espiritualmente y sabe que tiene vida eterna por los versículos que leí anteriormente, ¿verdad? El catolicismo romano jamás podrá dar a las personas seguridad de vida eterna. ¿Por qué? Porque la seguridad no la da ni un papa, ni una institución eclesiástica, la da el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él demostró por la resurrección de entre los muertos que eres el único quien pudo revertir la maldición del pecado que es la muerte. Por medio de su resurrección, como celebramos hoy, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Él entonces, como el postrer Adán, él cumplió todo lo que Adán quebrantó en el jardín del Edén, ¿cierto? Fue restaurado con el postrer Adán, que es Jesucristo. Él, el Dios hombre perfecto, fue el que hizo la obra perfecta en la cruz. Y si en Adán todos morimos, en Cristo todos los que ponemos nuestra fe en Él, somos resucitados espiritualmente por medio de la fe en Él y tenemos vida eterna. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia. El catolicismo romano jamás puede dar a las personas ninguna seguridad de la vida eterna. Solamente Jesucristo tiene esa potestad. Y por eso tuvimos lo que es la reforma, ¿no? Martín Lutero se dio cuenta que el justo por la fe vivirá. Y de esa fe que estaba hablando él, era la fe en quién es Jesucristo y su obra consumada en la cruz únicamente. Y él trató de reformar la Iglesia Católica, pero obviamente el catolicismo romano y el papado se fue en contra de él. Entonces, vemos claramente que la salvación viene por la sola fe en Cristo únicamente y somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, vamos a ver nosotros los creyentes ejemplos bíblicos de la seguridad personal y cómo aún personas que vivían en el Antiguo Testamento tenían aquella seguridad que nosotros tenemos hoy cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Veamos entonces el primero. Veamos el primero. El ejemplo de Job. Está hablando de Job, es una persona que vivió contemporánea al patriarca Abraham. Y cuando a Job le cayó todas las calamidades, hasta una sarna le dio, que mejor dicho, tremendo, ¿verdad? Y todo lo perdió y aún parte de su familia murió. Y las calamidades, como ustedes saben del libro de Job que le cayeron a él, él dice así en Job 19, 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces aquí vemos a Job poniendo su confianza en el Redentor. Él dijo que él sabía que su Redentor vivía. Y básicamente que aún si él moría, él sabía que un día él se iba a levantar del polvo de la tierra. Y que aún deshecha su piel, dice, en mi carne he de ver a Dios. Él no tenía ninguna duda de que él era salvo por medio de aquella simiente redentora que habría venido en el futuro. Y él sabía muy bien que ese redentor, para la palabra redentor significa uno que toma el lugar de otro para pagar el precio, ¿verdad? Y él sabía muy bien de que esa simiente de la mujer que iba a venir en el futuro, la que dice en Génesis 3:15, un día iba a tomar el lugar del sacrificio y de la sustitución, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. De la simiente de la mujer iba a venir ¿quién? El Mesías, el Dios hombre, como nos lo dice Lucas, que era de hijo de qué? Dice que el Mesías Jesucristo era hijo de Dios, ¿verdad? Y nos dice claramente que era hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que él iba a venir de la descendencia humana. Dios iba a enviar al Mesías. Y también nos dice no solamente que iba a enviar al Mesías de la simiente de la mujer, sino de que él iba a tomar el lugar del sacrificio. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén cuando Dios vistió a Adán y Eva de pieles?
demostró que era a través del sacrificio de la simiente de la mujer, que es la promesa en Génesis 3:15, que vendría el Mesías y tomaría el lugar de la sustitución, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Entonces Job sabía con seguridad que sin importar por la tribulación que estaba pasando, sin aún poderse explicar el por qué le estaba sucediendo todas las calamidades que le vinieron en un solo día, ¿verdad? Aún así, él tenía su fe en su Redentor. Si alguna persona se pregunta, ¿y por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Será que esta ya es la señal del fin? Algunos ya comienzan a decir que ya salió el jinete del caballo amarillo, ¿verdad? Que lleva gran mortandad en Apocalipsis capítulo 6, versículo 6 y 7, ¿verdad? Que habla del caballo amarillo y que básicamente trae mortandad y que muere la cuarta parte de la tierra. Pero la verdad, no estamos aún allí, hermanos. Los juicios del libro de Apocalipsis son todos aún futuros. Todos son futuros y no han sucedido. Y créanme, lo que está sucediendo hoy en día aquí en la tierra no es el juicio de Dios sobre la humanidad. Cuando usted lee el libro Apocalipsis, aún el mundo incrédulo sabe que estos juicios son enviados de Dios. ¿Sí? Es muy claro la palabra de Dios. Es más, algunas personas van a querer esconderse de las piedras porque ven que esconderse del Cordero y el Hijo de Dios, el día de su ira ha venido, ¿verdad? Es más, para aquel día Dios va a enviar testigos, va a enviar a 2 testigos, que posiblemente va a ser ¿quién? Que va a ser Elías y también Moisés, ¿verdad? Y ellos van a hacer grandes señales. Y no solamente eso, va a haber una Israel creyente. Van a haber 144,000 judíos que van a testificar durante la tribulación mundial acerca de la venida del reino de Dios a la tierra, anunciando que hay un juicio que va a venir y que Dios va a juzgar el mundo. Yo no sé si ustedes han leído también los profetas, que la palabra de Dios dice que Dios no haría nada en la tierra sin primero avisarle a sus profetas. Durante la tribulación mundial, futura tribulación mundial, durante la 70ª semana de Daniel, vemos claramente que Dios va a enviar a sus 2 profetas, ¿verdad? Va a mandar a Moisés y a Elías. Y también nos dice la palabra de Dios, va a tener 144,000 testigos de la nación de Israel y muchos judíos, y la nación de Israel será luz al mundo gentil en ese tiempo. Pero sabemos muy bien que primero viene el rapto de la iglesia. Y por eso estuvimos leyendo en Filipenses, ¿verdad? Que sea conocida nuestra gentileza delante de todos los hombres. El Señor está cerca o el Señor viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando por la aparición del anticristo. Estamos mirando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Una vez la iglesia sea rescatada de la tierra, entonces se manifestará el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que hay al presente quien detiene al misterio de la iniquidad, ¿cierto? Y a la aparición del anticristo. Y es la iglesia por medio del Espíritu Santo que está en cada creyente, ¿verdad? Una vez sea quitado de en medio ese Espíritu Santo con su cuerpo la iglesia, entonces se manifestará el hombre del pecado, el cual Dios destruirá con el resplandor de su venida, hablando de su segunda venida de Dios a la tierra, de Cristo a la tierra. Entonces nosotros en realidad, hermano, mucha gente dice que el jinete del caballo es, y no, hermanos. Es más, los 3 primeros jinetes tienen que venir primero y eso no ha pasado en la tierra todavía. Todavía no se ha firmado el tratado de paz con Israel en el Medio Oriente, ¿verdad? No se ha firmado. El anticristo no ha hecho su aparición. También, si usted va a Mateo capítulo 24, se da cuenta de que el templo tiene que estar construido para que el anticristo haga una abominación desoladora. ¿Está el templo judío, el tercer templo construido en Jerusalén aún? Todavía no. ¿Están listos? ¿Hay preparación para preparar el templo? Sí. Ya tienen el sacerdocio, tienen esto, tienen lo otro, pero todavía no está construido. O sea que Mateo 24 no puede suceder, la profecía de Mateo 24 no puede suceder, sino hasta cuando empiece la semana 70ª de Daniel, la tribulación mundial. Cuando el anticristo firme el tratado de paz con Israel, con los muchos de Israel, nos dice también Daniel capítulo 9, versículo 27. O sea que ninguna de estas cosas, nada tienen que ver con el día actual. Es más,
cuando hubo la pestilencia en los años 1900 al comienzo, ¿verdad? Vemos claramente de que mató millones de personas, hermano. Pero aún no era el día, tampoco estaba en la tribulación ese tiempo. Entonces hay que tener cuidado de leer las escrituras en su contexto para que nosotros podamos entenderlas. Además, el mundo no está dividido en 10 reyes, como lo dice Daniel capítulo 7, cuando habla de la visión de las 4 bestias, ¿verdad? De los imperios que habrían de venir en el futuro. Está el primer imperio, que era el babilónico, luego el imperio medo-persa, luego el griego y luego el último, el romano. Sí, estamos todavía en el imperio romano hasta el día de hoy. Empezó antes de que Cristo viniera, algunos años antes, y se va a prolongar hasta que venga Jesucristo a la tierra. Esa es la dominación gentil sobre Israel. Está hoy en día, los gentiles dominan lo que es Jerusalén, aunque Jerusalén es ahora la capital de Israel, según Trump, ¿verdad? Pero la gran mayoría del mundo no reconoce eso. Israel sería, que dice, pisoteada por los gentiles hasta que Cristo venga, así lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, todo el escenario mundial geopolíticamente no está dividido en 10 regiones, como lo habla la última bestia del Apocalipsis también, y también que está en paralelo con Daniel capítulo 7. Nos habla de que la bestia tiene 10 cuernos, y nos dice en Daniel capítulo 7, en los últimos versículos, de que esta bestia que tiene 10 cuernos, estos 10 cuernos representan 10 reyes. Y de estos 10 reyes sale un cuerno pequeño, de entre estos 10 reyes sale un cuerno pequeño que habla grandes cosas, hablando del anticristo, y derriba a otros 3 reyes de entre los 10. Nada de eso ha ocurrido. El mundo no está dividido todavía en 10 reyes ni en 10 regiones o uniones de naciones. O sea que nada de eso puede ocurrir, porque si cuando ese escenario esté así y cuando usted vea el mundo dividido en 10 regiones, entonces sí podríamos decir que estamos cerca a que el anticristo aparezca como ese 11º cuerno que tumba a otros 3. Pero todo eso no ha ocurrido. Entonces, ¿cómo podemos explicar lo que está ocurriendo hoy en día? Pues simplemente este es el producto de una tierra maldecida, como nos dice en Romanos capítulo 8, ¿cierto? Que la tierra está gimiendo hoy con dolores de parto. ¿Por qué? Porque está sujeta a corrupción. Esta tierra está sujeta a corrupción. ¿Dónde vino la corrupción? De la caída en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 3 dice la palabra de Dios que Dios maldijo la tierra. Y por eso entró la muerte, por la desobediencia del hombre. Vienen los sismos, vienen los tsunamis, las calamidades, los terremotos, en las plagas, las pandemias, todo eso es consecuencia de una tierra maldecida que gime con dolor esperando la revelación de los hijos de Dios, nos dice en Romanos capítulo 8. La tierra gime de dolor, hermanos. ¿Sí? Y nosotros realmente sabemos que nosotros pertenecemos a un nuevo cielo y una tierra nueva. ¿Sí? Dios nos ha dado las primicias del Espíritu Santo, que usted y yo somos nuevas criaturas, las cuales pertenecen no a esta creación, sino a la creación por venir. Espiritualmente, su Espíritu Santo y la nueva criatura que somos nosotros en Cristo pertenecen a la nueva creación de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nos dice Filipenses. ¿Sí? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, nos dice la palabra de Dios. Y sabemos muy bien de que nosotros esperamos un nuevo cielo y una tierra nueva, como dice Apocalipsis capítulo 21 y 22. En donde no habrá más lágrimas y el Mesías va a reinar, ¿verdad? Y no habrá más lágrimas y no habrá más muerte. Eso nos habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Entonces, esa es lo que nosotros debemos de ver. Hoy en día, tantos pastores que dicen que salió el jinete que Trump es el anticristo, que el Papa es el anticristo, que Hitler es el anticristo, pero mire cómo han quedado de mal porque todos lo sacan fuera de contexto. A la iglesia no le toca ver quién es el anticristo. Una vez nosotros seamos arrebatados al cielo, entonces se revelará el hombre de pecado. Antes no dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces vemos claramente que de esta esperanza del Redentor tenía Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Miren la fe que tenía Job. Él sabía muy bien que no importa cómo él
Así no se pudiera explicar por qué le estaba sucediendo lo que estaba sucediendo. Así todo, él sabía muy bien para dónde iba, ¿verdad? Ahora veamos otro, para que vamos avanzando. Si alguno tiene una pregunta, adelante, ¿no? Pero David dice aquí también, este es el rey David a quien se le hizo la promesa del reino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pacto davídico prometía de que la simiente de la mujer vendría uno no solamente que iba a ser el redentor, sino iba a ser el rey sobre toda la tierra y sobre la nación de Israel y a gobernar el mundo entero, hablando de la edad milenial y posteriormente el estado eterno. Dice David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, él sabía muy bien que aunque el templo que él todavía no logró ver, porque fue con su hijo Salomón que se levantó, porque él era un hombre de guerra, él sabía muy bien de que un día iba a morar en la casa de Jehová por largos días. Porque él tenía su fe puesta en el Mesías por venir. Y él sabía muy bien que el Mesías se sentaría en su trono y que era a través de un descendiente físico de él que vendría el Mesías, el rey de Israel, y sobre el cual él iba a gobernar sobre el mundo entero, teniendo Israel como la nación cabeza sobre las demás naciones, ¿no? Ese es el Salmo 23:6. Veamos otro. Mire que todos ellos tenían la seguridad, los apóstoles. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Jesús diciéndoles a ellos cuando salieron en la comisión de echar fuera demonios y anunciar el reino en ese tiempo. Dice, pero no os sujetéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. Jesús le está asegurando a los apóstoles que sus nombres estaban escritos en los cielos. Y sí, los espíritus inmundos se les sujetaban a ellos y ellos sacaban demonios en el nombre de Cristo, demostrando que en el reino venidero de Cristo en el futuro, Él tendrá dominio sobre el reino de Satanás. Acuérdense que cuando Jesús venga por segunda vez, lo primero que va a hacer es atar a Satanás por 1000 años. ¿Sí? Entonces muestra que Él tenía poder sobre los demonios, pero lo más importante que le decía a ellos era que vuestros nombres están, no dice estarán, sino que están escritos en los cielos. Entonces ellos sabían que tenían vida eterna. Mire lo que dice Juan 6, de 67 a 69. Dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Estos son los discípulos después de alimentar a los 5000. La gente en una de las panzas estaba llena y sus necesidades físicas se le suplieron, lo dejaron a Jesús y Jesús se quedó con los 12. Y Jesús les dice a ellos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, este es Pedro hablando por todos, obviamente Judas estaba allí y no era creyente, pero no lo sabía. El Señor sí, pero él no. Dice, y nosotros hemos creído, dice él, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir, el que vive para siempre. O sea, que ellos tenían la seguridad de la vida eterna, aún desde muy temprano durante el ministerio de Cristo. Habían creído en Él. Y a medida de que ellos iban caminando con Él, su fe se iba fortaleciendo. En lugar de menguar, se iba fortaleciendo. Entonces, ellos tenían esa seguridad. Vemos también el testimonio de Marta en un momento crítico, ¿verdad? En un momento crítico en donde su hermano Lázaro había muerto y que Jesús, a propósito, dilató su venida a donde Marta, ¿verdad? Y ya llevaba 4 días en la tumba y su cuerpo hiede, ¿verdad? Y cuando Jesús llegó, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a Marta. El que cree en mí, tiempo presente, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá que eternamente. Y le dice a ella, ¿crees esto? Le dijo Jesús. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y que has venido al mundo. O sea que Marta ya era salva espiritualmente. Jesús hace una doble afirmación aquí. La primera se refiere a la resurrección de entre los muertos del creyente física. Y la segunda
en tener vida eterna antes de morir la persona cuando ha puesto su confianza en Cristo. Miren la primera, dice, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Está hablando de la física. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, o sea, está viviendo ahorita mismo y está creyendo en él, no morirá eternamente. Y por eso dice, ¿crees esto? Y ella respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Bueno, y posteriormente le dijo, y yo sé que mi hermano se levantará en el día final, porque ella creía en la resurrección de los muertos también. Pero lo que se estaba olvidando allí ella era de que el autor de la vida, aquel que podía realmente dar vida ya mismo a su hermano, estaba ahí presente. No tenía que esperar a que venga la resurrección de los muertos. Él lo podía resucitar para mostrar como evidencia de que él era lo que él era, la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Ese es uno de los yo soy del Evangelio de Juan, que en total son 8. Yo soy la resurrección y la vida. Qué bonito ver eso, porque imagínense cuántos creyentes, hermano, estarán muriendo por el COVID-19, ¿verdad? En todo el mundo. Pero el saber que ese no es el fin de ellos, sino el principio de la vida eterna, da gran consuelo, ¿verdad? El saber que Jesucristo es la resurrección y la vida. Ella lo sabía y Jesús lo demostró, porque por eso se demoró, era porque la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios, era para que ellos vieran que Jesús tenía autoridad para devolver a una persona a la vida, ¿verdad? Y lo dejó pasar más de 3 días. Era el cuarto día y le dijo a Lázaro, levántate, ¿verdad? Y se levantó y salió. Obviamente Lázaro no tuvo resurrección, tuvo resucitación, ¿verdad? Fue resucitado. Pero el Señor le mostró claramente que Él tiene poder sin importar qué tan descompuesto esté una persona o así los seres queridos, porque he escuchado personas que no pueden enterrar a sus seres queridos ahora con el COVID-19. Tienen que incinerarlos y los familiares no pueden ni verlos, hermano. Pero el hecho de que no lo puedan ver, si son creyentes, lo van a ver un día. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más tarde. Veamos otro. El apóstol Pablo. Dice así, pero confiamos y más quisiéramos, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Sí? Para Pablo, el estar ausente del cuerpo era estar presente al Señor. Para él no había duda de que había vida eterna porque había confiado en el Señor Jesucristo. Ustedes saben muy bien que como fariseo no creía en la resurrección de entre los muertos, mucho menos que Jesús era el Mesías y que se había levantado entre los muertos, hasta que en el camino de Damasco se le aparece el Señor Jesús, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que entonces él cree en el Señor Jesucristo y es salvo, ¿no? Y se vuelve el gran apóstol Pablo, en donde el Señor lo utiliza siendo perseguidor de la iglesia, antes lo utiliza para su gloria, ¿no? Pero sabía él para dónde iba. Veamos otro, aquí dice Filipenses 1, del 22 al 24, nos dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Imagínense, Pablo estaba en debate aquí en Filipenses, cuando le escribe a los Filipenses. Él decía, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo todavía sentía de que realmente él, si permanecía en la carne, en su carne, en su cuerpo físico, todavía aún sin partir al Señor, era más necesario por causa de la edificación de los hermanos en la iglesia de Filipenses y obviamente en las demás iglesias que él tenía. ¿Sí? Pero mire, nosotros vemos, él decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire que Pablo no mantenía diciendo, uy, no, ojalá que yo no muera, no, ojalá que esto no me dé a mí, ojalá que no tenía ningún miedo a la muerte. Es más, para él decía que para él el partir y estar con Cristo era muchísimo mejor. Lo es para nosotros, hermano. Lo debe de ser, porque por fin vamos a descansar de cualquier calamidad que estamos pasando aquí en la tierra, ¿verdad? Y por fin vamos a estar en la plenitud de su presencia. Y vamos a verle a él cara a cara. Y estaremos con él allí y las cosas
primeras pasaron y aquí con nosotros glorificados con Él en su presencia espiritual, si es que nos toca antes del rapto, la muerte física, ¿verdad? O si nos toca el momento del rapto, pues vamos a ser transformados y sufrir muerte física. Pero mi pregunta es, teniendo deseo de partir, dice Pablo, y está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es para nosotros realmente, hemos llegado a una madurez espiritual tal que consideramos que el partir con Cristo es muchísimo mejor, ¿verdad? Ahora, dice él también sabía muy bien por qué el Señor todavía no había terminado con él, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos personas a las cuales les podemos compartir el evangelio en este momento? Y tenemos la palabra de Dios, podemos llamarlos, podemos hacer videoconferencia, podemos compartirles el evangelio de Cristo. Nosotros, Dios nos ha dado poder y recibiréis poder cuando ha venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y el resto del mundo. La gran comisión no se puede paralizar por el coronavirus. Tenemos que seguir haciendo hacedores de discípulos. Debemos de compartir el evangelio de Jesucristo, hermanos. Nosotros tenemos el antídoto para la vida eterna. Las personas pueden saber para dónde van antes de morir. Bien importante. Mire otro, los creyentes de Corinto. Dice en 1 Corintios 1:2, según la Reina Valera de 1909, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice Pablo, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Mire que aunque la iglesia en Corinto era tan carnal en la práctica, sin embargo, eran llamados santos. ¿Por qué? Porque Dios los había salvado por medio de la fe cuando ellos pusieron su fe en Jesucristo, cuando Pablo plantó la iglesia. Dice, y a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Es tiempo de salir. Si nosotros estamos siendo carnales en esta situación del coronavirus, lamentándonos, quejándonos, que son puras obras de la carne, hermano, y que no hay distinción en nuestra práctica con el mundo inconverso, ¿por qué ellos habrán de preguntarnos a nosotros a causa de la fe o esperanza que está en nosotros, si estamos viviendo como ellos? ¿Cómo irán a creer nuestro mensaje si nosotros estamos viviendo una vida carnal, verdad? ¿Y cuánto creyente está viviendo una vida carnal, dañando su testimonio, verdad? Tremendo. Pero aún así eran santos de Dios. Ahora veamos otro. Dice 1 Corintios 6, de 19 al 20, la exhortación que le tienen ellos a los corintios. Les dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Mire que para él no había duda alguna que aunque estaban viviendo una vida inmoral, ellos eran creyentes en Cristo. Les decía, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. No dice estará, está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estamos glorificando nosotros como creyentes en cuerpo y en espíritu a Dios en medio del coronavirus. O estamos haciendo como los corintios, ¿verdad? Viviendo una vida inmoral, una vida en donde realmente no agrada a Dios y colocando una mancha en nuestro testimonio. No perdemos la salvación, pero sí podemos perder el gozo de la salvación hasta que nosotros no podamos, hasta que no confesemos ese pecado y sea restaurada nuestra comunión con Cristo. En lugar de nosotros estar entristeciendo al Espíritu Santo en este momento, debemos de estar llevando el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, que eso es lo que la gente necesita ver del poder de Dios en nosotros. Veamos otro. 1 Corintios 15, 51 a 52. ¿Sabe qué le está ocurriendo a los corintios? Están poniendo sus ojos en las cosas de abajo, en las situaciones diarias, en conflictos entre ellos carnales, y se estaban olvidando realmente de su futuro, de su futura glorificación. Por eso Pablo les recuerda algo bien importante, una revelación grande, y es el rapto de la iglesia. Usted sabe que la iglesia empezó milagrosamente en el día de Pentecostés. Dice que todos los que creían en Cristo recibían el Espíritu Santo.
Y así como empezó milagrosamente el cuerpo espiritual de la iglesia, las personas recibiendo el Espíritu Santo por la fe en Cristo, de igual manera, milagrosamente, la iglesia será arrebatada al cielo cuando se acabe la edad de la iglesia. Y por eso les dice en 1 Corintios 15, 51 a 52, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Miren que Pablo esperaba que todos los creyentes de la iglesia en Corinto, por carnal que estaban viviendo, todos iban a ser transformados. ¿Qué ocasionaría este mensaje glorioso de la revelación del rapto de la iglesia en los corintios que estaban viviendo carnalmente? Yo creo que ellos, muchos de ellos comenzaron a verse su vida, que realmente estaban viviendo de una manera que no agradaba a Dios y que no tenía sentido. Y que a pesar de eso, por la gracia de Dios, iban a ser transformados. Yo creo que provocó en ellos, en muchos de ellos, arrepentimiento. Quiere decir un cambio de pensamiento y realmente mirar por aquello que está por venir. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En lugar de nosotros estar mirando, como los dicen algunos maestros, que ya sea porque ignoran la escritura y no saben leerla en su contexto, y dicen que estamos en la tribulación mundial, en que el coronavirus y esto y lo otro. Va a ver usted que cuando pase el coronavirus, cómo van a quedar de mal, ¿verdad? Porque todo lo que dijeron no iba conforme a las escrituras. Y no es la primera vez. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también habían algunos que decían que ya estaba en la tribulación, ¿verdad? En lugar de enfocar a las personas a la futura, el futuro rapto de la iglesia que es inminente. El Señor está cerca, dice la palabra de Dios. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada creyente según sea su obra. Lo dice el Apocalipsis. El rapto de la iglesia es un evento inminente, quiere decir, puede suceder en cualquier momento. Pablo se colocaba él mismo allí como participando del rapto, lo que podía ocurrir en cualquier momento. No tiene que suceder otras cosas como anticipación para que el rapto ocurra. Es un evento impredecible en cuanto a su suceso. Puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Y nosotros debemos de estar mirando hacia allá, porque el primer destino de la iglesia no es el reino de Dios en la tierra, es primero el cielo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, veamos otro. Estos los creyentes de Tesalónica. En contraste a los creyentes de Corinto, los de Tesalónica sí estaban viviendo una vida que agradaba a Dios. Es más, estaban siendo atribulados, pero Dios los bendecía. Y les dice así también Pablo a ellos, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya habían algunos hermanos de la iglesia en Tesalónica que habían muerto como creyentes. Y algunos estaban entristeciendo como las personas incrédulas que no tienen esperanza. Porque miren lo que dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y así lo creemos, ¿verdad? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Yo no sé cuántos de ustedes tienen hermanos creyentes, familiares o amigos que ya han muerto y están en el cielo. Yo tengo algunos, ¿verdad? Y este es de gran ánimo porque sabemos que va a haber una gran reunión en el cielo, hermanos. Y los vamos a ver. Dice, porque si creemos que Jesús y murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que primero Dios va a hacer algo con aquellas almas de nuestros seres queridos que ya murieron y están presentes con el Señor. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra de Pablo, es del Señor, dice. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, miren que se incluía porque podía suceder en cualquier momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor primero va a transformar los cuerpos de ellos, va a reunir los cuerpos de aquellos creyentes con sus almas en el cielo y luego nosotros seremos transformados y así estaremos juntamente con el Señor, nos dice la palabra. Entonces, pero para ellos no había ninguna duda de que Jesús resucitó y que ellos iban a ir al cielo. Y ese es el punto de la iglesia tesalónica. Es más,
la iglesia tesalónica, en 2 Tesalonicenses, habían unos que venían como vestidos de apóstoles, diciendo de que el rapto ya había ocurrido, ¿verdad? Diciéndoles a ellos que estaban en el día del Señor, así como muchos maestros hoy en día dicen que estamos en el día del Señor, quiere decir en la tribulación mundial. Todas esas personas que están escribiendo así, están escribiendo como los apóstoles que se hacían pasar como carta de apóstol, falsos apóstoles, que decían que ya estaban en el día del Señor. Y ahí es cuando el Señor les dice que ese día no vendrá hasta que sea quitada la iglesia del medio. Vamos por favor allí para que leamos y veamos eso en contexto. Vamos a la 2 de Tesalonicenses, por favor. Y leámoslo en el versículo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. ¿Están allí? 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. ¿Están allí? Digan amén. Amén. Ok. Dice así. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis o angustiéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el griego significa ha llegado. Hablando del día del Señor, ha llegado, es una mejor traducción. Entonces, ¿qué pasa? Habían unos falsos apóstoles que mandaban cartas como si fueran del apóstol Pablo, diciendo que ya estaban en el día del Señor o que el Señor está cerca. En el griego es que el día del Señor ha llegado. Básicamente está en la tribulación mundial, así como dicen muchos pastores hoy en día, que salió el jinete, el caballo amarillo, que este y lo otro, que este es Trump, que es totalmente salido de contexto. Luego dice, nadie os engañe en ninguna manera, dice, versículo 3, porque no vendrá, hablando de qué, de acuerdo al contexto, el día del Señor, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, cuando dice la apostasía aquí, no está hablando de la apostasía espiritual. ¿Cómo sabemos que no está hablando de la apostasía espiritual? La palabra apostasía viene del griego apostasía y significa apartamiento. Apartamiento. Ese es el significado general de la palabra apostasía. Apartamiento. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 4 y 2 de Timoteo capítulo 4, nos habla de que en los últimos tiempos, quiere decir durante la edad de la iglesia, van a haber muchos periodos de apostasía espiritual, sí, ¿verdad? Pero en este caso no está hablando de apostasía espiritual o apartamiento espiritual, sino que está hablando de apartamiento físico. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puede uno definir que la palabra apostasía se refiere a apartamiento físico y no espiritual? El contexto lo dice. Acuérdense que versículo 1 nos dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿va a venir el Señor Jesucristo literalmente? ¿Sí o no? Claro que sí. Y nuestra reunión con Él, hablando del rapto, os rogamos, hermanos. Entonces está hablando de nuestra reunión física con Él. Dice allí nuevamente, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Dice allí, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía, el apartamiento. Es más, si usted lee Biblias, diga usted antes de la Biblia del Oso, que fue una de las Biblias más antiguas en el español, todas decían apostasía en la margen y en lugar de colocar apostasía, colocaban allí el apartamiento. De acuerdo al contexto, está hablando del apartamiento, ¿de qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Es un apartamiento físico. O sea que primero viene el apartamiento de la iglesia y luego entonces, y se manifestará ¿qué? Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, muestra que primero viene el apartamiento de la iglesia al cielo y luego la aparición ¿de quién? Del anticristo. Ahora, si usted va a ponga la mano allí y vamos a 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y le voy a mostrar cuándo se utiliza la palabra apostasía claramente
de una manera espiritual. 1 Timoteo capítulo 4, ¿están ahí? Dice así, pero el Espíritu, versículo 1, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, ahí está la palabra apostasía, de la fe. Obviamente usted no puede interpretar esto como un apartamiento físico, porque está hablando de la fe, está hablando espiritual, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que durante la edad de la iglesia, que son los últimos tiempos, va a haber periodos de apostasía. Y ocurrió durante el oscurantismo católico, en donde los católicos, básicamente, habían poquitos creyentes cristianos durante esa época, y el catolicismo básicamente comenzaba hasta hacer la Inquisición y a matar a los pocos cristianos que habían, ¿verdad? Y a perseguirlos. Ese fue un tiempo de apostasía. Y mire que nos habla de esa apostasía. Mire el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces muestra muy claramente que en los posteriores tiempos se iba a levantar algunos que prohibirán casarse. El catolicismo romano prohíbe casarse al clero, ¿no? Y a todos sus sacerdotes, ¿no? Y no solamente ellos, también hay otras sectas que supuestamente dicen ser cristianas, pero no lo son, en donde hablan de que el ser célibe realmente es una virtud y básicamente se van por ese sentido, o abstenerse de alimento, de guardar días, como los adventistas, ¿sí? O no comer ciertos alimentos. Todo eso son parte de la apostasía espiritual de los últimos tiempos, pero apostasía espiritual siempre ha habido en la edad de la iglesia. Y sabemos que los últimos tiempos empezaron con el día de Pentecostés, ¿sí? Los últimos tiempos no van a empezar cuando entre la tribulación mundial. Los últimos tiempos empezaron con el día de Pentecostés, son la dispensación de la iglesia. El mismo apóstol Pedro dijo en capítulo 2 de Hechos, que en los últimos tiempos, como dice el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice los últimos tiempos, o sea que los últimos tiempos empezaron con el día de Pentecostés y siempre ha habido apostasía. Es más, el mismo Pablo dice que habían algunos apóstatas, ¿verdad? Que eran Himeneo y Fileto, ¿verdad? Que dijeron que la resurrección ya se había efectuado y que blasfemaban, ¿verdad? Entonces ya siempre ha habido apostasía espiritual. Pero cuando volvemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos allí nuevamente y leemos su contexto, no solamente la palabra apostasía, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, se debe interpretar física o apartamiento físico, hablando de la iglesia, sino que también el contexto después nos confirma de que de eso se está refiriendo Pablo. Miren lo que dice el versículo 4, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día, el día del Señor, o la tribulación mundial, empezando con la tribulación mundial, sin que antes venga la apostasía o el apartamiento de la iglesia, básicamente, según el contexto. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo el que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de ¿quién? De Dios, o sea que va a haber un templo reconstruido en el Medio Oriente, el tercer templo, haciéndose pasar por Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Ahora mire lo que dice el versículo 6. Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene. De acuerdo al contexto, ¿quién detiene la revelación del anticristo? A fin de que a su tiempo se manifieste, hablando del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, quiere decir el espíritu de Satanás obrando sobre el mundo incrédulo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Mire que habla de quién al presente lo detiene. Está hablando de una persona. Creemos que es el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué. Hasta que él, ya está hablando de una persona, nos dice quién es un él, no ella. Él, a su vez, sea quitado ¿de qué? De en medio. Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hablando de la segunda venida. Y sabemos que cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra con su iglesia, con su esposa ataviada de lino fino y resplandeciente, a la batalla de Armagedón, él va a destruir el ejército del anticristo, Apocalipsis capítulo 19. Y luego dice allí, y destruir con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosas mentirosas. Así como lo vemos en el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Entonces, vemos claramente que lo que está deteniendo la aparición del anticristo es la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo, el cual cada creyente es templo del Espíritu Santo. Una vez su iglesia sea quitada del medio junto con el Espíritu Santo, entonces el hombre de pecado se manifestará. El mundo sabrá quién es el anticristo, pero no solamente, pero solamente los creyentes de la tribulación mundial sabrán quién es el anticristo. Para el mundo es entonces, para ellos, él es el Cristo. El anticristo es el Cristo, el Salvador, el que tiene la solución a los problemas, ¿verdad? Entonces, sabemos muy bien, hermano, que no estamos todavía en aquellos tiempos, ni el anticristo todavía no se va a manifestar porque estamos aún aquí, ¿sí? El mundo geopolíticamente no está dividido en 10 regiones, ni en 10 reyes, como para que salga un pequeño cuerno que representa el anticristo, que sería el 11º que tumbaría a 3 de estos reyes, ¿verdad? No ha salido, el mundo geopolíticamente no está todavía conformado para eso, ¿no? Ahora, veamos otro más. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Ok? Primera Tesalonicenses capítulo 4, el 16 al 18, nos dice, porque el mismo Señor con voz de mando en el rapto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, mire que Pablo se involucraba porque le podía ocurrir a él, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Mire, hermano, así nos dé coronavirus a todos. Así yo sea una excepción que muera, hermano. La verdad es que debemos alentarnos unos a otros con la palabra del Señor porque ese no es el fin. Vamos a reunirnos. Hay una reunión que nos espera con el Señor y vamos a estar de bodas en el cielo con el Señor mientras el mundo entra en una oscura tribulación mundial dando inicio al día del Señor, ¿verdad? O sea que a nosotros no nos toca pasar por la ira, sino nosotros hemos sido redimidos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando futura glorificación con el rapto. Los creyentes de Éfeso, miren lo que dice también en Éfeso. Nos dice claramente que ellos sabían que tenían vida eterna. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Entonces somos salvos por la sola fe en la obra consumada de Cristo únicamente. No es Cristo más mi primera comunión, no es Cristo más mi obediencia, no es Cristo más mis obras, es Cristo únicamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto en nosotros pues es un don de Dios, no por obras, porque para que nadie se gloríe. Ahora, pero hay un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos salva? No por obras, sino por la sola fe en Jesucristo. El propósito es porque somos hechura suya. Todo creyente ha sido hecho nueva criatura. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir, somos hechura suya. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos salvó y nos transformó espiritualmente? Hemos nacido de nuevo. Es para que, pues, el propósito es que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el propósito. Fuimos creados para buenas obras. No somos salvos por obras, sino para llevar buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. ¿Sí? Son el resultado de nuestra salvación. No quiere decir que si una persona cree en Jesucristo e inmediatamente no está haciendo buenas obras, entonces no es salvo. Eso no es cierto.
porque esto está hablando del propósito, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el griego dice para que podamos andar en ellas. ¿Saben? Dios hizo de nosotros nuevas criaturas. Somos creación de Dios para buenas obras. Las buenas obras que Dios creó de antemano para que anduviésemos en ellas son parte de nuestra santificación, mas no de nuestra justificación. Y es bien importante que usted sepa eso, ¿verdad? Porque somos salvos no por obras, sino por gracia. Somos salvos por medio de la fe en Cristo únicamente. Ahora, el propósito por el cual tú eres una nueva criatura en Dios es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que puedas andar en ellas. ¿Sí? Para que puedas andar en ellas. Entonces, bien importante que nosotros sepamos eso, ¿no? Número 9, los creyentes de Filipos. Dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? ¿En la tierra? No, está en los cielos. Israel fue bendecida con toda bendición física. A ellos se les va a dar la tierra, la bendición y la promesa, ¿no? Y hay una promesa, y todas las promesas que tiene Israel van a ser físicas durante la edad milenial en la tierra. El reino será en la tierra, ¿sí? Y luego el estado eterno será en un nuevo cielo y una nueva tierra, pero todas esas bendiciones para Israel son físicas, ¿sí? Nosotros haremos parte del reino, pero nuestro primer destino es el cielo. Dios bendijo a la iglesia, fue con bendiciones celestiales, con todas bendiciones en el cielo. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo. No dice estará, está en el cielo. Porque usted y yo somos ¿qué? Somos embajadores de Cristo. Ya nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. De donde también esperamos al Salvador, no el anticristo. Miren, hermanos, Pablo puede haber dicho allí, es de donde también esperamos al anticristo. No, de donde también esperamos ¿a qué? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la glorificación suya. Y vimos que eso es el rapto en la iglesia. Ahí es donde va a ocurrir esa transformación. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo andaba esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, no al anticristo. ¿Y qué tanto cristiano que está buscando el escape en esta situación del coronavirus? ¿Sí? Ay, que cuando viene el Señor por nosotros, ay, que este mundo está muy, ay, que vamos. ¿Qué diferencia hay con un no creyente, con ese tipo de actitud que podemos tener nosotros? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Cuando estamos así nerviosos y no sabemos dónde estamos y que estamos, y ay, que qué vamos a hacer, que venga el Señor ya por nosotros, y ay, que uno no ve a Pablo así, hermanos. Él decía allí claramente, de donde también esperamos al Salvador. Subraye eso, hermano. Nosotros no esperamos al anticristo, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que están esperando al Salvador, al Señor Jesucristo? Los que ya son ciudadanos del cielo, los que ya son salvos. Entonces está hablando del rapto de la iglesia. Asimismo, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, para él no había duda de que todo creyente sabía que su nombre está escrito en el libro de la vida, que tiene vida eterna y que su destino va a ser el cielo. Sí, el cielo. Bien importante eso. Otro, los creyentes en Colosas. Colosenses 3, del 3 al 4 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Obviamente este muerto no está hablando de muerte física, está hablando de una realidad que todo creyente realmente ha muerto. ¿A qué? Hemos muerto al mundo, a los rudimentos del mundo, a las filosofías del mundo, a las supersticiones. Hemos muerto a todo lo que es falso.
Hemos sido separados por medio del Espíritu Santo. No, hecho no por una circuncisión hecha de manos, sino por su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. Y dice, porque hemos muerto o estamos separados y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros somos celestiales. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, nuevamente no dice cuando el anticristo, dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste en el rapto, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Sí? Pablo en todas sus cartas estaba esperando la futura glorificación del rapto. Él vivía con la esperanza de que el rapto le tocaría a él en cualquier momento. Y si no, de todas maneras sabía que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Interesante, ¿no? Nuevamente allí dice, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta. Número 11, los judíos creyentes en Cristo. Estos eran creyentes judíos que fueron dispersos, los mismos los del libro de Santiago, debido a la persecución de Saulo cuando no era creyente. En Hechos capítulo 8 nos dice que todos los judíos en Jerusalén que eran creyentes fueron dispersos. Y Santiago escribe a las 12 tribus que están dispersas, salud, hablando de los creyentes. Y también Pedro escribía a los judíos. Recuerde que Pedro era el apóstol a los judíos, ¿sí? Y Santiago era el medio hermano de Jesús, que era pastor de la iglesia en Jerusalén. Ambos están escribiendo a su misma audiencia. Y les dice así Pedro a ellos, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo que renacer para una esperanza viva. Todos nosotros tenemos una esperanza viva en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada ¿en dónde? En los cielos, así como Filipenses nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Tú y yo estamos guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. También se está refiriendo al futuro rapto de la iglesia, ¿sí? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y esa salvación está hablando de la glorificación, cuando seremos salvos, no de la pena del pecado, como lo hicimos en la justificación, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, no salvos del poder del pecado y nuestra santificación, sino salvos de la presencia del pecado, de Satanás y del mundo. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados, ¿sí? Y eso va a ocurrir cuando nuestro cuerpo se vista en incorrupción, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en el rapto de la iglesia. Y por último, vemos los lectores de Juan, los lectores del apóstol Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Luego le dice, amados, ahora somos hijos de Dios. No había duda. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y su obra consumada de Dios, su obra consumada en la cruz únicamente, ya es un hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste y cuando se va a manifestar el día del rapto, seremos semejantes a Él. Porque este cuerpo corruptible se vestirá en incorrupción, en un abrir y cerrar de ojos. Porque le veremos tal como Él es. ¿Sí? Entonces vimos, hermanos, que todas estas personas tenían la aseguranza de la vida eterna. Sabían para dónde iban. Sabían que su destino estaba en el cielo. Y nosotros también lo sabemos. No hay que temer. Es bien importante que nosotros sepamos y seamos como los hijos de Isaacar en el Antiguo Testamento, que ellos sabían en los tiempos en que vivían y daban esperanza al pueblo de Israel por medio de la palabra que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Los mismos debemos de ser buenos bereanos, como dice la palabra de Dios, que los de Berea miraban si lo que decía Pablo era así, como lo decían las Escrituras, para confirmar que era palabra de Dios.
No simplemente escuchar a cualquier pastor, a cualquier persona que saca fuera de contexto y lo que hace es atemorizar a las personas innecesariamente. ¿Sí? Muchos de ellos, hermanos, lo hacen porque ignoran las escrituras, no lo están haciendo a propósito, no me tomen mal, ¿verdad? Necesitan ser educados en la palabra de Dios. Pero hay otros que sí lo utilizan de a propósito, o sea, hay falsos maestros, dice la palabra de Dios. Entonces es bien importante que nosotros tengamos eso presente, ¿verdad? Entonces voy a hacer una oración y después de esa oración podemos resolver algunas preguntas que tengan, hermanos, y podemos dejar allí, ¿no? Pero entonces voy a orar y lo dejo abierto para que podamos hacer preguntas. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos que podemos saber que tenemos vida eterna y que la vida eterna se ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro, Padre, si hay una persona que escucha esto, Señor, y se da cuenta de que no sabe para dónde va antes de morir, Señor. Que se dé cuenta que eso es debido a que estamos muertos espiritualmente cuando nacemos de nuestras madres, Señor, y que es a través de un nuevo nacimiento espiritual por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados y resucitó, que podemos tener vida espiritual y podemos tener la seguridad de que tenemos vida eterna. Tu palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego dice, el que cree en él tiene vida eterna. Tiene, está en tiempo presente, aquí ahora, tiene vida eterna. Si cree o confía en Jesucristo únicamente y en su obra consumada en la cruz, que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, dice que tiene ahora mismo vida eterna por la fe en Jesucristo. Pero también nos dice lo opuesto, que si rehúsa creer en Cristo únicamente y su obra consumada para ser salvo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única manera que una persona pueda ser salva es poniendo su confianza en Jesucristo y su obra consumada en la cruz, su muerte por nuestros pecados y resurrección, para que pueda ser salva, Señor. Te pido por nosotros creyentes, Señor, que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, como dice Colosenses, y que nosotros sepamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, que realmente coloquemos nuestra mente arriba, que transformemos nuestra mente con la palabra de Dios, que presentemos nuestros miembros como sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional, ¿cierto? Que transformemos nuestra mente con la palabra de Dios para que podamos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sobre todo en estos momentos, porque solamente la entidad en la tierra que es portadora de la verdad acerca de la vida eterna es la iglesia de Dios, no el gobierno, no ninguna religión, sino aquellos que son nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo. Ayúdanos a ser valientes, Padre, y a poner nuestra fe y nuestra confianza en las pruebas en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra en Cristo Jesús. Amén.